El primer señalamiento que yo recuerdo como tal, a lo bestia, fue, yo creo que era el 17, estaba en las mañanas de 4, en la tele, y apareció una pintada en, en una, pues donde había habido una fosa común en Navarra. Había un pequeño monumento de recordatorio y apareció una pintada que ponía: aquí cabéis más. Claro, yo dije, era, yo entonces estaba muy militante en la memoria histórica y me quedé estupefacta y dije, a ver, esto es terrible. Bien. Y todos los miembros de la mesa concluimos que era terrible, tanto el lado de derechas como el de izquierdas, y eran todos hombres, menos yo. Y entonces, creo recordar, y entonces cuando salí de plató, de repente tenía el teléfono estallando de tweets. Y entro en Twitter, me había empezado a seguir mogollón de gente, gente que yo entonces no era nadie en Twitter, no, ni siquiera había empezado a hacer un activismo muy bestia. Y tenía centenares de amenazas de muerte, de agresión: te vamos a hacer, te vamos a dejar de hacer, un clásico, pero yo no lo había vivido. Desde entonces no ha parado. Desde entonces no ha parado ni un poco. Es decir, sí hay oleadas, pero no han dejado de amenazarme ni de agredirme ni de acosarme en redes. Desde aquel momento, yo he calculado que hará como 9 años, o sea, que llevo 9 años de acoso en redes. Ha cambiado todo esta vez. Yo intento explicar que después de tantos años de acoso y violencia en las redes, yo sé identificar cuándo viene fuerte y cuándo es solamente una algarada. Como tú sabes, yo he sufrido agresiones en la calle, agresiones en los bares, agresiones en todas partes. Pero en este momento, a mí me preocupa mucho primero me preocupa que sea un partido político, es decir, un partido político, la tercera fuerza con mayor representación en el Congreso, coge mi cara y la pone para hacer una campaña de odio. Claro, lo primero es pensar, ¿cómo he acabado yo siendo la protagonista? ¿Cómo ha acabado mi jeta en la web de Vox? ¿Cómo he acabado yo siendo la protagonista del avance de Vox? Y lo segundo, y esto sí es más preocupante, es cómo inmediatamente eso ha pasado a la manosfera. Es decir, cómo ha pasado, yo tengo manera, a través de colegas, de ver en qué círculos en ese momento, en cada momento se está hablando de mí. Más o menos, en qué foros, en qué círculos, en qué espacios de Twitter. Y, y es tremendo como toda la manosfera neonazi, toda la manosfera de los círculos más misóginos, de lo que se llama los incels, lo que se llama los maestros de la seducción, todos ellos, de repente, a los 3 días de aparecer la campaña en Vox, la campaña en Vox empezó un miércoles por la tarde, se hizo muy gorda el jueves. Bueno, pues el sábado ya estaba en esos círculos. Y ahí vi cómo cambiaban los mensajes que recibía, ¿vale? Pasaban de ser cerda, gorda, vieja, puta, borracha, vas a estar con los gatos, se te comerán las pulgas, a darme muchos detalles de lo que me iban a hacer a mí y a mi familia y cómo nos lo iban a hacer. Y, y la inseguridad que siento es paralizante. Por lo pronto he cancelado todas mis acciones y mis actuaciones y mis conferencias y las clases, todo lo que tenía que desplazarme a Madrid, a Barcelona y a Valencia. Tenía actos estos días, los he cancelado y no sé hasta cuándo, porque en este momento no me siento segura en la calle. No me siento segura porque además sé que han hecho circular de nuevo mi dirección. El impacto es una sacudida que vuelve tu vida del revés. Sales a la calle de otra forma, de otra manera, tienes miedo a pasear por la calle. Yo me alegro mucho en este momento de haberme ido de Madrid, pero es que ya me he tenido que cambiar de piso varias veces porque llegan a la puerta de mi casa.
pero además, pues dejo de salir con mi hija o mi hijo a la calle, porque no quiero que los relacionen conmigo. Y dejo de hacer un montón de cosas, pero sobre todas dejo de trabajar. Es decir, mi trabajo tiene que ver, sobre todo con dar clases y conferencias, eh, más allá del que hago en casa. Eso lo tengo que dejar de hacer porque yo no puedo desplazarme. Eso supone un perjuicio económico tremendo. Además del perjuicio de otra gente que te llama y te dice: Cristina, mira, mejor cancelamos y dejaremos para más adelante la clase que tenías que dar, no vaya a montarse un jaleo en la universidad o no vaya a montarse un jaleo en la asociación y te empiezas a quedar sin trabajo. Hay una impunidad absoluta. De hecho, si no hubiera una impunidad absoluta, un partido de ultraderecha como Vox no se atrevería a montar esta campaña, eh, no contra una periodista, que también, sino usando a una periodista para lucrarse con el odio hacia mí. Si no hubiera una impunidad, no podría hacerse.